por la Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo, que estudió su maestría, su doctorado, justamente en el instituto, perdón, en el Instituto de Radioastronomía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, y que en este momento se encuentra justamente realizando estudios de postdoctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que tiene sede en la ciudad de Puebla. Nos da muchísimo gusto, doctor Raúl, que nos acompañe. Y bueno, el día de hoy dialogando de un tema que espero que todos y cada uno de los miembros de este seminario puedan disfrutar, porque nos va a hablar justamente sobre modelos físicos y simulaciones numéricas. Ya el maestro Armando Pérez Morales la semana pasada nos habló un poco de esta conexión que hay entre la innovación tecnológica, la computación y la enseñanza de la ciencia, pero ahora vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar estos instrumentos también para hacer investigación científica, y particularmente sobre modelos físicos y simulaciones numéricas con un enfoque astrofísico. Pues doctor Raúl, un gusto que nos acompañe, bienvenido, y le dejamos a usted el micrófono. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos por su asistencia. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes y compartirles un poco de lo que he aprendido durante mis estudios. Y también es un gusto poder retribuir un poco a la sociedad en esta manera, platicando acerca de lo que nos agrada, de lo que investigamos y bueno, sobre todo motivando a la gente que viene detrás de nosotros, esos adolescentes, esos jóvenes que necesitan un impulso para salir adelante en estas épocas donde en todo el mundo atravesamos dificultades y bueno, esto nos permite salir un poquito de ese estrés y ubicarnos en un enfoque de lo que realmente es importante, que es tener educación. Por supuesto, yo voy a hablar de una educación un poquito, como dijera la gente, difícil o compleja, pero no, en realidad todo está basado en estudiar poco a poco los procesos físicos y estudiar un poquito de matemáticas y bueno, al cabo de cierto tiempo, con la práctica, todos podemos llevar a cabo ciertas tareas que nos permiten avanzar y que nos permiten sentirnos fortalecidos en nuestro espíritu al continuar estudiando y al continuar, bueno, encontrando soluciones a problemas que son muy comunes. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes otra vez. Ah, y agradezco al doctor Jesús Castañeda la oportunidad de estar aquí, de compartirles mi trabajo y también, bueno, espero que sea de su agrado. Y en este caso voy a hablarles de los modelos físicos y simulaciones numéricas que hago como parte de mis estudios como astrofísico. Gran parte de este trabajo lo he desarrollado en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Y ahora, como mencionaba el doctor Jesús, estoy básicamente haciendo una estancia postdoctoral también en este rubro, en el estado de Puebla. Y bueno, he aquí de lo que les voy a hablar. El objeto de estudio de la astrofísica es muy interesante. Sobre todo uno se pregunta, bueno, a ver, estamos en una ciudad, en esa ciudad tenemos que resolver problemas sociales, tenemos que resolver problemas financieros, etcétera, pero gran parte de los problemas, perdón, es resuelto por la tecnología, solo que a veces no nos damos cuenta de cuán importante es porque la utilizamos desde chicos, de, eh, digamos, en ciertos aspectos, desde lo más básico hasta lo más complejo. Por ejemplo, ahora sabemos que los niños utilizan el celular, nosotros no podemos estar sin el internet para comunicarnos y es una gran ventaja la que aporta la tecnología. Y a veces yo le digo a la gente que me pregunta, bueno, ¿y para qué sirve la astrofísica, no? Y le digo, bueno, ¿por qué no dejas de utilizar tu teléfono?
¿Por qué no dejas de utilizar a tu computadora, eh, el, el- el reloj, o tal vez, no sé, alguna herramienta de trabajo, tu vehículo? Todo eso es tecnología, ¿no? Y empezó desde que el hombre eh, se planteó cómo resolver problemas, por ejemplo, cómo calentar la comida, cómo hacer fuego, cómo hacer una olla o un recipiente para calentar la comida o para aportar agua de un lugar a otro, o cómo mover material pesado utilizando la rueda, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante. Yo creo que cada área de la ciencia amerita un gran reconocimiento de lo que aporta en cuanto a solución de nuestros problemas, ¿no? Y bueno, entonces yo les voy a hablar en particular de la astrofísica computacional, de los conceptos básicos de la física, conceptos que usamos todos los días, eh, y que prácticamente pasan desapercibidos la mayoría de las veces, ¿no? Y bueno, dentro de la astrofísica computacional hay algo que se llama dinámica de fluidos, que estudia a través de ecuaciones cómo se mueven los fluidos, como si fuera el agua, el gas y algunos otros tipos de estados de la materia, cómo se discretiza el espacio de tal manera que podamos considerar qué hay en una pequeña parte del espacio y cómo este espacio y lo que hay dentro de él, sobre todo, interactúa con otra partícula, no sé, gas, estrella, polvo, sonido, etcétera, campo magnético, corriente eléctrica, dentro de otra parte del espacio que puede estar ya sea muy cerca o muy lejos. Y bueno, en la práctica a esto se le llama hacer simulaciones, y estas simulaciones nos permiten en la computadora, vaya la redundancia, emular o simular lo que pasa en la realidad, ¿no? Y para ello, bueno, debemos pensar y plantearnos cuál es el problema que queremos resolver, cuáles son las condiciones que están presentes ahí. Y bueno, con un poquito de matemáticas y un poquito de conocimiento básico de física, pues podemos empezar a conocer cómo es el universo, ¿no? Y cómo cada uno de los procesos físicos eh, tiene efecto dentro del universo a cada una de las diferentes escalas. Entonces, bueno, ya yendo un poquito más dentro del estudio, sabemos que el universo, y esto es por las noticias, por libros, etcétera, incluso por películas, se cree que comenzó con una especie de explosión a la que se le llama Big Bang. Y entonces en esa especie de explosión se considera que todo lo que está contenido ahora en el universo estuvo formado en una pequeña eh, esférica, ¿sí? Entonces había una especie de caldo de partículas. Después, por alguna razón, ese pequeño espacio ocupado por toda la materia del universo que conocemos ahora y que posiblemente no alcanzamos a vislumbrar con nuestra imaginación o con los telescopios, llegó a ser liberada en una especie de explosión. Y bueno, después de eso, eh, se llegaron a formar distintas partículas. Después de las distintas partículas se llegaron a formar las primeras estrellas. Cuando se formaron las primeras estrellas, se formaron las primeras estructuras que ahora podemos vislumbrar en el espacio con los más avanzados telescopios, formando galaxias. Estas galaxias empezaron a interactuar unas con otras y bueno, dieron origen a una gran variedad de especies, digamos, aunque no son animales, una gran clasificación de objetos, ¿no? De objetos estelares muy interesantes. Y ahora, bueno, eh, este, esta diapositiva muestra el origen de esa materia, de esos procesos que vemos ahora en el tiempo, a nuestra era actual. Y bueno, normalmente hemos visto en algunas noticias y incluso películas también que el telescopio Hubble es el que nos daba hasta ciertos días antes eh, las mejores imágenes, ¿no? Y bueno, entonces
Ahora, con el advenimiento de nuevos telescopios y en particular el James Webb Space Telescope, que es un telescopio lanzado por la NASA, si vemos en la parte más oscura del universo, con este nuevo telescopio, con esta nueva tecnología, lo que vemos sería exactamente maravilloso. Por ejemplo, aquí en este caso, vemos algunas estrellas que están muy cerca de nosotros y se ven un poco más grandes, otras un poquito más lejanas, pero también vemos galaxias. Y esas galaxias, bueno, son de distintas formas, están en distintos ángulos en el universo, pero también vemos digamos, galaxias que son no solo planas, sino también un poquito esféricas, ¿no? Y vemos también mezclas de esas galaxias que están interactuando y que pareciera que tienen unos pequeños chorros de luz o de materia que están saliendo de ellas, ¿no? Y también vemos otras galaxias distorsionadas. Y esto, por ejemplo, es debido a que a partir de la luz que nos llega de esa galaxia, cuando pasa a través de un medio que está muy, muy denso y muy masivo, entonces la luz se curva por la acción de la gravedad. Y esto lo había ya descubierto Einstein. Y bueno, lo que vemos, lo que se conoce como lente gravitacional, que es prácticamente la imagen de una galaxia deformada por el espacio-tiempo, ¿ok? Y entonces, bueno, les comentaba, una vez que las galaxias se forman, puede ser que estén un poco cerca y entonces debido a su masa y por la acción de la gravedad empiezan a interactuar unas con otras y bueno, tenemos diferentes morfologías. Por ejemplo, algunas galaxias pueden ser de tipo, digamos, espiral y pueden estar unas ya sea paralelas o perpendiculares o de canto, en distintos ángulos, ¿no? Y entonces también a la hora de tomar una foto con este espacio o tomar una imagen, digamos, vemos que hay diferentes estructuras, galaxias por ejemplo, aquí, en este caso, la parte oscura es una parte que está formada por gas denso, que está, digamos, opacando la luz de las estrellas que están iluminadas aquí un poco en azul, y la parte roja es prácticamente polvo, ¿no? Entonces vemos una serie de diferentes clasificaciones de las estructuras de las galaxias que están siendo combinadas, ¿no? Y esto está ocurriendo continuamente en el espacio. Y bueno, si nos acercáramos a una de las galaxias más cercanas para verla un poquito más a detalle y con algún telescopio que nos permitiera no solamente ver como vemos nosotros en el visible, digamos, en el espectro que está formado por los colores del arco iris, y entonces pudiéramos ver un poquito más allá del arco iris, más allá del morado, una luz, digamos, ultravioleta o un poquito más energética, o si pudiéramos ver más abajo del rojo, en el espectro del arco iris, y pudiéramos captar la señal, digamos, más débil de las frecuencias de luz, entonces podríamos ver esto que está aquí. Esta es una galaxia espiral que se llama Messier 106. Aquí al centro, por ejemplo, vemos donde hay más cantidad de estrellas y estas están iluminando el gas que está en ellas, ¿sí? En realidad, este gas, si pudieran pensar cuál es el átomo más, digamos, más simple, es un átomo que está formado por un núcleo dentro del cual hay protones que tienen carga positiva y neutrones que tienen carga neutra. Pero alrededor del núcleo está orbitando un solo electrón, ¿sí? Y ese átomo es el átomo de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros en astrofísica decimos que hay gas, nos referimos normalmente al gas más común en el universo, que es el hidrógeno, y también cuando hablamos de moléculas nos referimos a la molécula más simple, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, que está formado por solamente dos átomos que están enlazados, y entonces están los, digamos, los núcleos de los electrones muy cerca, de los protones, perdón, y de los átomos. El- y entonces están muy cerca y los electrones están interactuando en órbitas uno alrededor del otro y están compartiendo los electrones. Y entonces aquí en esta imagen vemos en color enrojecido las estrellas que están formándose, estrellas son nuevas, que son, digamos, estrellas pequeñas, y también en color oscurecido
vemos el polvo, que es prácticamente gas molecular. Y entonces vemos que hay una especie de espiral, es como si estuviéramos viendo dentro de una de esas lavadoras viejitas que están dando vueltas. Eh, eh, y entonces también, a la hora de que el gas empiece a interactuar, pues empiezan a formar regiones de estrellas nuevas, que son estas regiones que se les llaman clústeres o grupos de estrellas, y en los cuales las estrellas más grandes o más, digamos, con más baja masa y más cantidad de fotones o luz ionizante es la que se ve en color azul. Y bueno, si nos acercamos dentro de uno de estos pequeños, digamos, brazos espirales que se ven aquí, entonces lo que veríamos sería algo así como esto. Veríamos nebulosas planetarias o cuneros de estrellas, digamos. Entonces, esto quiere decir que el gas denso que está formado en el universo, a la hora de colapsarse, llega a formar estrellas. Y estas estrellas se ven aquí, por ejemplo, en color rojo. Pero una vez que estas estrellas se forman, empiezan a despedir electrones. Estos electrones son digamos, expelidos hacia el exterior de la nube y entonces empiezan a erosionar la nube molecular y entonces empieza a crear una serie de ondas, una serie de estructuras un poco filamentarias, digamos, muy diversas, ¿no? Y entonces nos da digamos, un espectáculo maravilloso a los ojos, ¿no? De ver estas imágenes con tanta resolución y bueno, imaginarse qué pasa allá, ¿no? Y entonces pensar también que nuestro Sol es como si fuera un puntito de cada una de estas zonas, ¿no? Y entonces a veces llegamos a ser muy orgullosos y decimos, no, no pasa nada, pues nosotros aquí somos los dueños del universo y todo, ¿no? Pero la verdad es que no somos dueños de prácticamente nada más que la vida y cómo la vivimos, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que descubrir por allá afuera. Y entonces resulta interesante, pues, plantearse, ¿qué hay? ¿Por qué? El cómo, los colores, las formas, eh, los aspectos de todo esto, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen les muestro un poquito un acercamiento más. Aquí vemos estrellas masivas que están teniendo un campo de radiación muy intenso de fotones. Y hay un momento en que es tan intenso que empiezan a erosionar las nubes y lo único que dejan son grumitos, pero los grumitos todavía están sujetos a la acción de la gravedad y dentro de ellos se empiezan a formar estrellitas, aquí las ven por ejemplo, ¿sí? Entonces este proceso no termina hasta que de plano se acaban todo el gas y el gas que antes estaba en una nube termina acumulado en estrellas. Y luego ese gas acumulado en estrellas, pues bueno, toda esa energía sale expelida como fotones ionizantes. Y bueno, si consideramos que el Sol es una estrella, pues eso nos lleva bueno, a ser agradecidos, ¿no? Porque todo esto ocurra de una manera, digamos, casi mágica, ¿no? Y bueno, recientemente, hace 3 días, fue liberada esta imagen tomada por el telescopio James Webb de la NASA, y entonces vemos cómo de forma increíble aquí estas nubes están siendo erosionadas por la acción de los fotones que están llegando aquí a esta superficie, y en el momento que van erosionando, pues van descubriendo las estrellas que habían estado ocultas antes, ¿no? Dentro o detrás de estos, digamos, filamentos oscuros de gas y polvo. ¿Ok? Bueno, entonces, pues esto está muy bonito, pero bueno, existe un detallito, ¿no? ¿Cómo sabemos qué puede pasar ahí? Pues lo único que nos queda es hacer todo esto dentro de una computadora, pero el problema es que eh, eh, si lo quisiéramos hacer en laboratorios, resulta que estos eventos están muy distantes, ¿no? Millones de años distantes. Entonces necesitamos telescopios y maquinaria muy precisa para observar qué está pasando tan lejos. Y bueno, cuesta mucho dinero mandar estas máquinas al espacio, digamos, y luego tomar fotografías. Hay que esperar cierto tiempo, hay que calibrar los instrumentos y hay que obtener las imágenes y luego pensar qué hay ahí, analizar los datos, etcétera, ¿no? Y además, bueno, también hay condiciones extremas y entonces esto no lo podemos realizar en un laboratorio.
digamos, pequeño, ¿no? Dentro de una oficina o una empresa, por muy grande que sea, ¿no? Y también, pues, por supuesto, las escalas de tiempo son muy grandes. Estos procesos tardan millones y millones de años, entonces nunca terminaríamos de, de saber en realidad el detalle de lo que pasa ahí. Pero sin embargo, pues, para eso nos ayuda la astrofísica computacional, porque nos permite en una computadora simular qué es lo que está pasando. Pero para eso necesitamos primero, para observar el sistema real, ¿sí? Ver ver qué es lo que pasa, inferir ciertas cosas, hacer experimentos y luego, bueno, ver cuáles son los resultados de los experimentos. Y de otro lado, pues entonces para ello debemos tener un lápiz y libreta y hacer algunas ecuaciones y decir, ah, bueno, pues aquí está un objeto, acá hay otro, entonces a pensar cómo interactúa uno con otro y si hay una luz, cuánto tarda la luz en llegar hasta acá. Y entonces vamos a construir una serie de ideas que a final de cuentas van a constituir una serie de teorías que son aproximadas nada más. Es decir, hasta cierto detalle podemos saber qué es lo que está ocurriendo, ya sea hasta cierto tamaño digamos, de escala física o escala de temporal, podemos conocer los detalles. Y entonces, bueno, después pues podemos imaginarnos qué es lo que pasaría si algo más ocurriera. Por ejemplo, si un electrón en lugar de llegar directamente desde una galaxia lejana o una estrella hasta nosotros, chocara primero con otro electrón y bueno, llegar a cambiar su ruta y dispersarse y luego cambiar su energía y entonces llegaría una luz de otro color y entonces así empezamos a hacer, digamos, un poquito, echar a andar la imaginación y hacer predicciones teóricas. Y bueno, del otro lado, tenemos ya ahora ya computadoras, calculadoras, tenemos celulares y tenemos computadoras que están interconectadas unas con otras, no solo físicamente dentro de una oficina o un edificio, sino también, digamos, en distintos países, ya tenemos internet de alta velocidad, etcétera. Pues entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que hacer simulaciones que todavía son muy idealizadas, es decir, con lo más básico. Por ejemplo, si queremos simular cómo una estrella choca una galaxia choca con otra, pues entonces tenemos que decir, ah, bueno, a ver, ¿qué es lo que vemos en una imagen, no? Y decimos, bueno, eh, ay, perdón, esto tomó un poquitito de tiempo en cargar. Sí, entonces decimos, bueno, la galaxia pues está formada por un disquito, aquí vemos el disco, ¿ok? Y dentro del disco debe haber una esferita que es considera como el bulbo, pero también hay estrellitas alrededor, entonces otra esferita más grande, y entonces vamos haciendo una especie de modelo, discerniendo cuáles son perdón, las partes que conforman esa galaxia, ¿no? Y luego otra galaxia al lado, pues entonces pensar cómo pueden interactuar, cómo hay una fuerza de atracción gravitacional entre una estrella y otra, y etcétera, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, vamos a tener resultados de las tres partes, del sistema real, de lo que observamos, de las fotografías, de nuestras observaciones, eh, de nuestras ideas, la parte teórica, los análisis, las ecuaciones, etcétera, los teoremas, y de la otra parte, pues los resultados de la simulación. Y también hay que medir todos esos resultados. Tenemos que crear software a través de un código numérico o a través de un lenguaje de computación que nos permita analizar y comparar todo eso, ¿no? Y después, a final de cuentas, tener una mejor comprensión del sistema, ¿sí? Y entonces, bueno, para ello debemos utilizar lo que sabemos, no lo que utilizamos todos los días. Por ejemplo, sabemos que si tenemos un carrito de paletas o un objeto pesado que tiene cierta masa, entonces necesitamos cierta fuerza para hacer que este objeto se empiece a mover. Pero si aplicamos una fuerza un poquito mayor, digamos 2 veces la fuerza, pues entonces este objeto se va a mover más rápido, ¿no? Entonces va a tener una cierta aceleración de estar desde, desde movimiento cero a un cierto movimiento con una cierta velocidad y cierta aceleración, ¿sí? Pero entonces ahora, ¿qué pasaría si ponemos en lugar de un solo objeto, dos objetos? Pues entonces,
Si aplicamos la misma fuerza, pues no va a ser la misma cantidad de movimiento que vamos a lograr, ¿no? Va a ser un poquito menos. Y entonces empezamos a hacer cambios, empezamos a variar algunos de los parámetros físicos y entonces ya vemos que está ocurriendo a causa de, perdón, sí, a causa de hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y entonces reflexionar qué es lo que pasa. Por ejemplo, también si tenemos una manguera, sabemos que aquí hay una cierta área y ahí está saliendo un flujo que es el agua con una cierta velocidad. Y entonces ahora, ¿qué pasaría si cambiamos esa área? Si apretamos con el dedo el extremo, pues entonces esa área va a salir con más fuerza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si ahora quitamos el dedo? Pues sale con menos fuerza, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que cambiando el área por la que sale un fluido con cierta fuerza, pues entonces cambia su velocidad y por lo tanto cambia también su presión, ¿no? Dependiendo del área que se tiene, ¿no? Entonces ahora, imaginemos un recipiente. ¿Qué pasaría si metemos tanta cantidad de canicas, por ejemplo, en ese recipiente, de tal manera que las canicas no se van a mover? Pues entonces eso sería como imaginarse que hay tantos átomos en una cantidad de material que es un sólido y que debido a que hay tanta material, pues estos no tienen espacio para moverse, ¿no? Y por eso el sólido es muy difícil distorsionarlo, tenemos que aplicar mucha fuerza para torcerlo, ¿no? Para estirarlo, etcétera. Pero por otra parte, si es un líquido, es decir, si hay menos cantidad de partículas, pues entonces esta ya tiene cierta libertad, ¿no? Y después también, si quitamos más partículas de aquí adentro, más canicas, digamos, entonces estas ya se pueden mover con mucho más libertad. Y eso nos lleva a decir que, bueno, entonces, dependiendo de la cantidad de materia que se encuentra en cierto espacio, pues entonces se tiene cierta disponibilidad para moverse las partículas dentro de ese espacio, ¿no? Y entonces podríamos necesitar menos o mayor cantidad de energía aplicada al recipiente y ese recipiente a su vez va a transferir esa cantidad de energía a las partículas. Y es así como las partículas del gas se mueven más que dentro de un líquido y a su vez dentro de un sólido, ¿no? Y entonces, eso nos lleva a pensar que esa cantidad de movimiento que aplicamos en dos sistemas que están inicialmente aislados, por ejemplo, aquí imagínense que este es un recipiente, entonces aquí tenemos a cierta cantidad de partículas y aquí otra cierta cantidad de partículas, por ejemplo, que fuera un gas, eh, un gas con una cierta temperatura y aquí otro gas con cierta temperatura. Cuando separamos estos dos sistemas, pues entonces no interactúan entre sí, ¿no? Pero sin embargo, si quitamos esta interfaz de aquí, entonces va a llegar un momento en que las dos empiezan a mezclarse hasta que llegan a una especie de equilibrio térmico, es decir, un equilibrio entre temperaturas. Y eso quiere decir que la velocidad de las partículas al final es prácticamente con la misma cuando los dos gases están bien mezclados, ¿no? Entonces, volviendo atrás, estos son una serie de conceptos que uno se puede eh, llegar a imaginar y cambiando un poquito las condiciones una a una para saber exactamente qué es lo que pasa, pues llegaríamos a conocer un poquito mejor el sistema. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, en un embudo eh, tenemos una cierta área y un cierto volumen y entonces tenemos un gas adentro, pues entonces este gas va a empujar el embudo hacia atrás, ¿no? Pero si hacemos una presión en el embudo, entonces es como si estas partículas que antes estaban libremente, ahora están más apretadas, pues ejercen cierta presión sobre el embudo, ¿no? Y entonces nos cuesta más mantener digamos, este pistón a una cierta altura dentro del volumen, ¿no? Y entonces esto lo pueden pensar como si fuera una bomba de gas, de esas que se utilizan para inflar la llanta de una bicicleta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí como N, ya vamos a empezar un poquito con la matemática. N es la densidad de partículas, la cantidad de partículas en un cierto volumen. KB es una constante física llamada constante de Boltzmann. Ahorita no se preocupen por esto de aquí. Y esta es la temperatura que representa la velocidad de las partículas de gas dentro de ese volumen, ¿no? Que está indicado por B y aquí está la presión. Entonces, si quisiéramos obtener la presión, pues nomás dejamos aquí la presión solita, este volumen que está multiplicando la presión pasa del otro lado dividiendo y entonces tenemos la fórmula. P es igual a N por la constante de Boltzmann, por la temperatura, entre
el volumen, ¿sí? Y entonces, a partir digamos, de ciertos parámetros, empezamos a hacer combinaciones entre ellos y empezamos a obtener formulitas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tuviéramos una pelotita y la dejamos caer, pues entonces esta actúa bajo la acción de la gravedad, está especificada por G, y la masa digamos, de la pelotita es M, y entonces va a caer, y por ejemplo, si hubiera agua, esa energía que está aquí en esta pelotita va a ser transferida hacia el agua, ¿no? Cuando ésta cae a una altura cero. Pero sin embargo, si ahora, en este caso, en lugar de dejarla caer nada más verticalmente, la impulsamos con una cierta fuerza, pues entonces, pues también va a generar una velocidad en esta componente horizontal, pero también va a estar la componente vertical en cada tiempo, ¿no? Entonces, si vemos en un tiempo uno, entonces se movería a la derecha y además caería un poco, y luego si vemos en un tiempo 2 se movería más a la derecha, caería un poco más, etcétera, ¿no? Hasta que choca o que cae en el charco, ¿no? Y entonces impulsaría un poquito más hacia la derecha el agua que está aquí, ¿no? Y entonces, bueno, ahora imagínense dos objetos que están separados en el espacio. Bueno, cada uno tiene cierta masa y sabemos que existe una fuerza de gravedad. Y entonces, considerando las dos masas y considerando la distancia que está entre ellas, pues sabemos cuál es la cantidad de fuerza que hay entre una y otra que los acerca o los repele según sea el caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos considerando que no tienen carga eléctrica y entonces, por tanto, pues nada más hay una fuerza gravitatoria. Pero si estas tuvieran carga eléctrica, que fueran del mismo signo, pues se repelerían. Pero si fueran de signo contrario, se atraerían más. Y entonces, esa fuerza eléctrica tendría que ser añadida a esa fuerza gravitacional para poder obtener la fuerza total que hay entre ellas, ¿no? Y entonces, si ahora consideramos un tubito, por ejemplo, una manguera, de tal manera que esa manguera estuviera de un extremo más ampliada, y entonces consideramos el área inicial y el área final, y entonces consideramos la velocidad con la que se mueve el agua aquí y el volumen que ocupa esa cantidad de agua, pues entonces acá a la hora de expanderla, pues entonces tendría que moverse con una menor velocidad, ¿no? Y tener un área, digamos, un poco menor para conservar el volumen, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, para considerar cómo se mueve un fluido, el agua, por ejemplo, o el aceite o el combustible dentro de una manguera, entonces tendríamos que considerar la cantidad de energía cinética, es decir, la energía originada por la cantidad de movimiento, pero también la energía potencial, porque, por ejemplo, aquí en este caso, eh, podríamos considerar que la energía debida a la acción de la gravedad en esta altura es diferente que la energía a esta otra altura. Y también debemos considerar la energía térmica, es decir, cuánto calor tiene el cuerpo o el fluido, ¿no? Y entonces, bueno, también debemos considerar el flujo. Imagínense que ustedes tuvieran un foco aquí y tuvieran un papel semitransparente que fuera esférico. Entonces, todos los electrones, toda la luz que produce ese foco va a pasar por esa superficie del papel transparente, ¿no? Pero si ahora ustedes deforman el papel un poquito, pues también tiene que pasar, ¿no? Pero a lo mejor tarda un poquitito más en llegar hasta acá. ¿Sí? Y si lo deformaran aún más, pues entonces tardaría un poquitito más en llegar hasta acá. Pero como la velocidad de la luz es constante, pues entonces de todas maneras, eh, eh, a pesar de tardar un poco del tiempo, siempre vamos a tener el mismo flujo a través de esta superficie que a través de esta otra o que a través de esta otra, ¿no? Y entonces, ahora imaginemos el flujo no como luz, sino como corrientes de agua, digamos, que pasan por sobre una manguera, pues entonces el flujo que hay aquí también debe ser el flujo que hay acá también, ¿sí? Y eso se aplica mucho, por ejemplo, en electrodinámica para cuando tenemos cargas eléctricas o cargas que consideran un campo magnético, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues entonces que tenemos una cierta realidad y luego esa realidad la queremos pasar a la computadora. ¿Cómo la hacemos para pasarla a la computadora? Entonces lo que hacemos es decir, bueno, vamos a ver, vamos a dividir este espacio que es un continuo y vamos a discretizarlo, es decir, vamos a separarlo en cachitos de espacio o cachitos de tiempo, según sea el caso, y entonces va a haber una transición en la que podemos ver ya el objeto real, digamos,
en una especie como de simulación que representa, no de manera exacta, pero sí de manera muy parecida, ¿no? Lo que es la realidad. Y entonces tendríamos cajitas o de volúmenes o celdas dentro de las cuales podemos medir propiedades, ¿no? Propiedades físicas como por ejemplo la temperatura, la velocidad, etcétera, ¿no? Y entonces aquí les muestro un poquito de manera más, digamos, clara. Entonces, en esta celdita, por ejemplo, supongamos que fuera una sola celda que nos representa todo nuestro sistema, el centro podríamos especificar cierta cantidad, pero también en las caras de este cubito podríamos especificar ya sea algún campo vectorial, es decir, por ejemplo, una velocidad, un flujo, un campo eléctrico, un campo magnético, etcétera, que atraviesa esta cara. Pero también en sus lados de esta cara, pues también debería haber otro flujo, ¿no? Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para el campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Pero también, como este es un objeto, digamos, vamos a imaginarlo como si fuera una especie de celda semitransparente. Si algo entra de un lado, también tiene que salir del otro lado, ¿no? Tienen que conservarse todo esto. Y entonces si nosotros nos ponemos a pensar en una especie de ecuaciones de conservación de masa, de momento, es decir, cantidad de movimiento y energía, pues entonces llegamos a lo que se considera como las ecuaciones de fluido, las ecuaciones de Euler. Y si añadimos también la acción de la gravedad, tenemos la ecuación de Poisson, y si añadimos la ecuación de un gas, tenemos la ecuación de estado del gas, que nos describe cómo se comporta el gas. ¿Sí? Y entonces ahora, imagínense esa cajita, es una sola celda, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para verlo a más detalle? Pues entonces dividir la celda, ¿no? Y entonces hay varias formas de dividirla. Una sería, bueno, vamos a hacer celditas del mismo tamaño, ¿no? Y entonces, si en esa caja pusiéramos, por ejemplo, el ala de un avión y quisiéramos modelar el movimiento del aire sobre esa ala de un avión y debajo de esa ala de un avión, entonces veríamos corrientes de aire, ¿no? Pero resulta que esto es muy ineficiente. ¿Por qué? Pues porque como tenemos que dividir de manera que las celdas sean del mismo tamaño, pues al final de cuentas para aumentar el detalle, tendríamos que hacer muchísimas divisiones de celdas y entonces hacer los cálculos en cada una de las celdas. Pero resulta que en algunas de las celdas no pasa nada y entonces desperdiciaríamos el tiempo de cómputo, digamos, el poder de nuestro software y entonces tardaríamos mucho tiempo en calcular todo eso. Y entonces lo que se hace es decir, bueno, ahora vamos a avanzar un poquito, ¿no? Vamos a hacer primero divisiones muy, muy grandes y después, conforme vayamos viendo que sea necesario, vamos a hacer divisiones más pequeñitas, por ejemplo, aquí en este caso, y después vamos a hacer divisiones más pequeñitas y más pequeñitas y más pequeñitas hasta que tengamos el nivel de detalle que se requiere en cada una de estas celditas, ¿no? Y esto es altamente eficiente porque nos permite utilizar el poder de cómputo la mayor parte en los lugares donde realmente se requiere y no desperdiciarlo, ¿no? Bueno, ahora, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, ¿no? ¿Podemos continuar? Bueno, voy a suponer que sí. Eh, ahora, entonces imagínense, en un universo que estuviera simulado dentro de una caja, pues pudiera haber muchas galaxias que son aquí como iluminadas como un punto azul. Y entonces, después de un cierto paso de tiempo, perdón, por la acción de la gravedad y los procesos físicos de luz o lo que sea, rayos, jets, etcétera, en algún momento van a cambiar de posición y después de posición. Entonces, nos preguntaríamos cómo representar esas galaxias, ¿no? Y entonces hay un método que se llama partículas suavizadas que dice, bueno, vamos a considerar que una galaxia es un puntito, vamos a ponerle puntito aquí, pero que sus propiedades físicas, por ejemplo, la cantidad de materia que contiene, no está solamente en ese punto, sino que está desparramada a lo largo de un cierto radio, ¿no? Y ese cierto radio, pues también incluye otras galaxias que son consideradas como puntitos aquí, ¿no? Y entonces debemos saber cómo suavizar esa propiedad física. Por ejemplo, si aquí fuera la densidad, la cantidad de material a un cierto radio, aquí vemos que al radio cero, es decir, donde está la partícula, hay la mayor cantidad de material.
si la consideramos nada más como puntual. Pero si la consideramos como si fuera desparramada, pues entonces a cada radio hay cierta cantidad, cierta cantidad, cierta cantidad, de tal manera que tendríamos que tener un método para calcular en cada punto que esté fuera de las posiciones de las partículas, cómo cambia esa propiedad, ¿no? La cantidad de material. Y entonces, bueno, otra de las cosas que se hace es que si suponemos, ahora imaginemos que estos puntitos azules no son galaxias, sino que son eh, partículas de gas o átomos, y aquí tuviéramos una estrella, pues entonces, ¿cómo esa estrella iluminaría las partículas que están alrededor, ¿no? Otra vez, imagínense que esa estrella está aquí, y entonces acá hay una partícula de gas, y entonces nos podríamos pensar, bueno, ¿cómo hacemos para calcular cómo ese rayo llega desde aquí hasta acá? Y entonces lo que tenemos que hacer es trazar una línea hasta esta partícula de gas y entonces ver si en el camino de esta línea hay alguna otra partícula de gas que esté moviéndose a través de esa línea o que esté, digamos, pasando por un ladito y ver cómo interactúa con ese fotón ionizante o digamos, ese rayo de luz, ¿no? Y entonces el problema es gigantesco. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos suponiendo que tenemos una estrella y poquitas partículas, pero acá estas simulaciones son de millones y millones y millones de partículas, ¿no? Y entonces el problema más grande aquí es, a ver, cómo entre todos esos millones de partículas, cómo podemos encontrar justamente las partículas que pasan cerquita de esta posición, de este rayo, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces recurrimos un poquito a las matemáticas. Imagínense que tuviéramos una cinta métrica y con esa cinta métrica tuviéramos un cuadrito y quisiéramos recorrer todo ese cuadrito. Pues, ¿qué hacemos? Pues lo hacemos así, después así, y de tal manera que pues prácticamente recorre todo el cuadrito, ¿no? En 2 dimensiones. Pero si lo hiciéramos en 3 dimensiones, lo recorremos así, después así, así y así. Y esta es una estructura que se llama curva de plano Hilbert y es muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque nos permite que si alguna partícula está ubicada en alguna posición y hay otra partícula en otra posición, entonces podemos saber muy rápido su localización. ¿Por qué? Pues porque resulta que partículas que están, veámoslo aquí, digamos, sí, vamos a decir que aquí, en esta esquinita. Si imaginamos esto como una sola cinta muy, muy larga que recorre todo este caminito, entonces habrá alguna una cierta distancia desde un extremo donde empieza hasta, digamos, vamos a decir la mitad, y podemos saber que a la mitad, pues hay dos partículas que están cercanas, ¿no? Permítame un segundo, por favor. Sí, perdón. Entonces, estas partículas que están localmente cercanas en una sola dimensión, también están localmente cercanas en 3 dimensiones. Entonces, volviendo aquí atrás, si, por ejemplo, aquí en esta posición buscamos lo que esté cercano a él, pues entonces sería rápidamente nada más cuestión de ir aquí a esta cintita, a esta curva matemática que nos permite saber, ok, si dos partículas están cercanas aquí, pues entonces también deben estar cercanas acá, ¿no? Y entonces es muy fácil encontrarlas a pesar de que son millones y millones de partículas. Ahora, el otro problema es, si tenemos computadoras, pues, y sabemos que las computadoras pueden conectarse, pues entonces hay que repartirse el trabajo, ¿no? Como las personas que están en una empresa. Algunos saben hacer una cosa, otros saben hacer otra, y entonces debe haber un mecanismo para pasar información de una persona hacia otra, por ejemplo, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje, una carta escrita, o a través de alguna señal, etcétera, ¿no? Entonces, podemos pensar que las distintas computadoras que conforman estas supercomputadoras ahora pues, se encuentran en los centros de cómputo de las universidades y centros de investigación, pues entonces cada computadora puede dedicarse a resolver una pequeña parte del problema, ¿no? Es decir, ahora tenemos que distribuir todas estas partículas en distintos procesadores, distintas computadoras, y bueno,
una vez que las computadoras desarrollan su trabajo, pues pasar la información de una a otra, ¿no? Y para ello se utiliza una estructura que se llama, una estructura matemática, perdón, que se llama un árbol. En este caso sería un árbol eh, que tiene 4 celdas. A veces hay árboles que tienen 2 celdas, a veces hay árboles que tienen 8 celdas, o ramificaciones, o celdas, digamos que hijo. Y entonces es muy fácil localizar. Por ejemplo, si aquí sabemos que el espacio está dividido en 4, y queremos buscar una partícula que esté no exactamente en este cuadro nada más, sino por ejemplo en un pequeño espacio de aquí, lo que tenemos que hacer es, bueno, ir de una rama a otra rama, a otra rama, etcétera, hasta saber cuál es la rama final o la computadora final que contiene esa partícula, ¿no? Y rápidamente ubicar en qué computadora está la partícula que necesitamos, ¿no? Y mandar la información hacia esa computadora para decirle qué hacer, ¿ok? Y también pedir información. Y entonces, bueno, esas ecuaciones que les mostré antes, que eran, digamos, muy básicas, estas de aquí, que son conservaciones de cantidad de materia, de cantidad de movimiento y cantidad de energía, pues entonces ahora, al final de cuentas, ya como las utilizamos, son un poquito más complicadas. Aquí, por la letra ρ en griego, denotamos la cantidad de, la densidad, la cantidad de materia dentro de un cierto espacio, por t, la cantidad de tiempo, por la delta, delta en dt, esto es una, digamos, una formulación matemática de la derivada, significa cuánto varía la densidad o la cantidad de material con respecto del tiempo, es decir, después de un cierto tiempo, cuánto material hay. Y entonces podríamos pensar aquí, en esta cajita, y entonces, si consideramos el volumen, pues, y hay algunas partículas que están pasando adentro, otras están saliendo, etcétera, pues entonces consideramos todos los cambios dentro de esa cajita y a final de cuentas debemos aplicar una cierta velocidad para esas partículas y luego hacer otras operaciones matemáticas un poquito más complejas. También considerar la presión, considerar el potencial, considerar el campo magnético, la cantidad de calor, la cantidad de enfriamiento, eh, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, la temperatura, la cantidad de energía, sí, la cantidad de calor en cierto espacio, pues entonces ya tenemos una descripción un poco más completa, ¿no? Y entonces, bueno, ahora viene lo interesante. ¿Cómo le hacemos para simular el universo, no? Entonces, para ello hay centros de investigación que se dedicaron a hacer proyectos. Uno en particular se llama el proyecto Illustris, que considera dentro de una caja computacional muy, muy grande, repartir el trabajo a miles de computadoras de tal manera que podamos simular el universo y cómo se forman las galaxias, ¿no? Y por aquí les dejo el enlace de ese, digamos, de ese proyecto. Y entonces, bueno, ya un tanto, un tanto después de lo aburrido, las cuestiones matemáticas y las explicaciones y demás, pues entonces ahora sí vamos a disfrutar de algo más interesante, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo se vería ese universo simulado, ¿no? En este caso les voy a mostrar una simulación de cómo interactúan galaxias, cómo el gas está aquí iluminado en ciertos colores rojizos, violetas, cómo las estrellas se ven iluminadas aquí, por ejemplo, en colores un poquito blancos. Acá, por ejemplo, vemos en este recuadro nada más las estrellas, aquí vemos la cantidad de polvo y aquí vemos otras propiedades como la materia oscura, etcétera. Y también podemos medir la cantidad de masa, la cantidad de material que hay dentro de una galaxia, eh, cuántas estrellas son formadas, etcétera, ¿no? Entonces vamos ahora a la simulación. Entonces, déjenme regresar un poquito aquí. Vamos a ver cuál es la buena. Creo que es, ok, vamos a esta. Y entonces, este es como una foto, ¿no? De esa simulación. Aquí vemos el halo de materia oscura, los tubitos esos, la red filamentaria, y también estamos viendo un zoom a distintas escalas. Aquí nos está mostrando la escala de tamaño, y entonces aquí vemos que se forman galaxias. Acá por abajo, por ejemplo, abajo, déjenme hacerlo un poquito más grande, se ve la metalicidad del gas, es decir, cuántos electrones tiene cada cantidad de cada cantidad digamos, cada elemento. Aquí vemos la luz estelar, ya empezamos a ver las galaxias, cuando nos acercamos suficientemente, las estrellas que están formadas aquí,
cómo esas estrellas iluminan el gas, etcétera, ¿no? Y vamos de regreso otra vez. Y entonces, fíjense, aquí, cuando vamos de regreso, empezamos en 80 kiloparsecs, y luego aquí vamos en 330 kiloparsecs, 665, etcétera, hasta llegar a, vamos a esperar un poquito. Mm, Aquí, por ejemplo, estamos viendo la densidad del gas en ciertos colores. Cada mapa de colores representa ciertas propiedades, ¿no? Aquí, por ejemplo, la velocidad del gas. Aquí llevamos en millones de parsecs, megaparsecs. Aquí vemos la materia oscura y los filamentos de los cuales les hablaba y los halos de materia oscura. Aquí lo voy a detener un poquito. Y entonces, resulta que esto es como si estuviéramos viendo dentro de un microscopio, ¿no? Un microscopio que utilizamos diferentes lentes ópticos para acercarnos más y más y más y más y empezar a ver microbios, empezar a ver, no sé, por ejemplo, la patita del microbio y el microbio que está dentro del microbio, no sé, la pulquita que está dentro de la pulquita que anda montada por ahí o que le anda picando el ojo, etcétera, ¿no? Entonces, esto resulta muy interesante, ¿no? Y es increíble cómo eh, eh, cosas que son totalmente en escalas distintas, digamos, en el universo, que es tan inmenso, y cosas que son tan pequeñitas, que son los microbios y virus y demás, son tan parecidos a final de cuentas cuando los vemos con esta, digamos, óptica, ¿no? En cierto sentido. Voy a regresar. Y ah, regreso un poquito a la presentación para ver qué sigue. Bueno, y entonces llegamos a ver que dentro de estas simulaciones se forman galaxias y vemos que estas galaxias, aquí por ejemplo en este caso, les muestro varios paneles, aquí por ejemplo en este primer fila, estamos viendo la masa, la cantidad de materia que está aquí en estas galaxias, que es digamos que un uno con 10 ceros, y aquí un uno con 11 ceros, ¿no? Entonces la cantidad de material que hay entre esta galaxia y esta otra galaxia es grandísima, ¿no? Son 10 veces más, ¿ok? Y entonces, aquí por ejemplo el Z, conforme vamos hacia atrás, es un tiempo más temprano, y conforme vamos hacia acá, hacia la derecha, es un tiempo más tardío. Pero resulta que esto de aquí es lo que vemos ahora, y esto de acá es lo que se veía en el universo cuando estas galaxias empezaron a formarse. Y entonces vemos que hay estructuras que empiezan a interactuar, gas, materia, estrellas, etcétera, y después empiezan a hacer remolinos, y a final de cuentas, por ejemplo, dos galaxias pueden chocar, una de cierto tamaño, otra más chiquita, y bueno, a final de cuentas forman objetos que son muy esféricos, ¿no? Y lo mismo aquí para galaxias un poquito más masivas, ¿no? Y entonces, dentro de las galaxias simuladas, también les hablé de la simulación Illustris, también hay una más nueva que se llama TNG, que contiene mucho más física. Aquí, por ejemplo, a la derecha vemos la luz estelar mirando la galaxia de cara y de canto, y entonces podemos ver ya con mucho más resolución conforme hay más poder de cómputo y más computadoras que podamos interconectar y hacer los cálculos más rápido, podemos ver más a detalle dentro de esas galaxias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a la izquierda podemos ver o hacer mediciones de distintas propiedades, ¿no? Por ejemplo, aquí es la cantidad eh, cómo varía. Aquí vemos la formación de las estrellas dentro de esas galaxias, ¿no? Digamos el gas y las estrellas en sí. El gas está en color, digamos, un poquito violeta, azulito, y las estrellas están en un color un poco amarillo, blancoso, ¿sí? Y entonces, bueno, si mirábamos entre estas galaxias, por ejemplo, vemos que esas galaxias simuladas que están aquí a la derecha, y esta es una galaxia real, son exactamente o prácticamente iguales, ¿no? Para no decir exacto, no mentir ahí. Y entonces, aquí, por ejemplo, vemos la galaxia de Canto, esta es la galaxia del sombrero, vemos que hay, por ejemplo, eh, estructuras oscuras que son gas y polvo, y vemos un bulbo de estrellas, pero también hay estrellas alrededor, ¿no? Que están iluminándolo, y está el disco de la galaxia, etcétera. Y entonces vemos que en realidad la física del proceso que, que simulamos ya es muy detallada debido a que se meten recetas dentro de los códigos, y esas recetas nos permiten cada vez tener más detalle. Ahora vamos a ver, digamos,
dentro de una galaxia, como una nube de gas, formaría estrellas masivas que están aquí iluminadas con blanco, y las estrellas menos masivas que están aquí iluminadas con un poquito negro. Aquí vemos la escala del tiempo. En la escala de color vemos el gas. El más, digamos, más tenue es de color moradito azul, y el más, digamos, más denso es más rojo o más amarillo, ¿no? Entonces vamos a la simulación. Vamos aquí a, creo que está por aquí. Aquí está. Entonces, déjenme ampliarla. Y ahí vamos a verla. Entonces, vemos que una vez formadas las estrellas, se empiezan a formar cavidades dentro del gas. ¿Por qué? Porque hay fotones que salen de aquí y empiezan a erosionar la, la nube, ¿no? Y al final terminan dispersándola. Pero también, a su vez, hay filamentos que se forman por la acción de gravedad, ¿no? Y esos filamentos o esos núcleos densos llegan a formar estrellas, ¿no? Y entonces aquí estamos iluminando en color negro con flechitas el campo de velocidades, cómo se está moviendo el material. Ujú. Y bueno, pues vemos las estrellas como también están cambiando su posición, porque cuando la estrella se formó, esa estrella fue formada a partir de gas, y ese gas se estaba moviendo. Entonces, ese movimiento que traía el gas fue transferido a la estrella al momento de formarse, y entonces, después de que se formó, aún así, la estrella sigue moviéndose. Por ejemplo, vamos a poner atención, por ejemplo, a esta estrella de aquí. Vamos a ver cuándo se forma. Vamos a ver un poquito atrás. Ok. Se forma aquí en este momento. Vamos a ver, pues. Aquí no hay estrella, se forma, y esa estrella se empieza a mover para acá, pero después se empieza a mover hacia acá. ¿Por qué? Pues porque está adquiriendo gas que está siendo colapsado esa estrella, ¿no? Aquí vemos otra que se empieza a mover hacia acá. Y entonces todo está simulado en computadoras. Por ejemplo, esta simulación en particular se hizo aquí en México, ¿no? Entonces se empieza uno a plantear cómo podemos simular un proceso. Pues entonces hay que empezar desde lo más básico. Primero poner gas dentro de la cajita, después pensar cómo poner una estrella, cómo se forma a partir de la acción de la gravedad, como el gas que antes estaba acumulado en una sola celdita muy, muy pequeña, llega a formar esa estrella, y luego como esa estrella forma fotones que ionizan el gas y expelen la nube, erosionándola, y veamos aquí, por ejemplo, cómo la van erosionando, y cómo van transfiriendo esa energía de los electrones al gas y haciendo que se formen burbujas dentro de ella, ¿no? Entonces, así se empieza a trabajar poquito a poquito con estas cosas, ¿no? Ahora, voy a regresar a la presentación. Aquí está. Entonces, bueno, al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos una teoría y modelos, ¿no? Que sean un poquito más realistas conforme vamos avanzando. Necesitamos también un código que sea libre, en el sentido de que cualquier persona pueda tener disponibilidad del código, y sabiendo el lenguaje de la programación, pueda incluir recetas, y esas recetas basarlas en algoritmos, es decir, una serie de pasos para efectuar todas las operaciones matemáticas. Básicamente son multiplicaciones, divisiones, son perdón, información de un lado a otro de la computadora, y también entre una y otra computadora. Y entonces necesitamos equipos que puedan comunicarse eficientemente. También tenemos que tener otro software que nos permitan visualizar qué es lo que hay, hacer animaciones, hacer videos, películas, y luego cambiar ciertas propiedades, por ejemplo, visualizar la temperatura, o visualizar la velocidad, o visualizar otras cosas, ¿no? Hacer en el movimiento de información y análisis de los datos, clasificar luego las estructuras de datos que vemos, las estrellas, galaxias, y cada una tiene ciertas, digamos, escalas de tiempo y de tamaño, características. Y también necesitamos, por ejemplo, trabajar con la química de los átomos, etcétera. Y luego hacer observaciones sintéticas para decir, bueno, a partir de la computadora, ¿cómo lo vería un telescopio con ciertas características? Observando en el visible, observando en luz infrarroja, etcétera. Y para eso, pues, necesitamos estudiantes
que sepan de informática, que sepan de física, que sepan de química, que sepan de matemática, que también sean buenos comunicadores, pero sobre todo que sepan intercambiar ideas, que sepan compartir lo que sepan enseñar a otros que vienen atrás, que no saben cómo hacer las operaciones y ayudarlos y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Entonces, de esa manera podemos entender cómo es que se originó la universidad, cómo se forman agujeros negros, cómo interactúan las partículas unas con otras, cómo nos afecta la variación del Sol en su clima, cómo se forman los planetas, etcétera, ¿no? Y entonces, ahora antes voy a mostrarles otras dos simulaciones. Un poquito esta de aquí, que es la simulación que nos indica cómo está el gas acumulándose dentro de una galaxia y cómo ven que hay otras galaxias que se aproximan también y entonces empiezan a interactuar una con otra. Aquí, por ejemplo, aquí a la derecha vemos el panel que nos contiene la información de las estrellas, aquí el gas, digamos, en la parte más central. Y todo esto lo vemos, digamos, un poco complejo, pero en realidad es a partir de procesos muy sencillos que se estudiaron que se logran hacer esas simulaciones, ¿no? Bueno, y entonces, pues resulta muy hermoso, ¿no? Y entonces ahora, pues tenemos que tener eh, códigos que nos permitan ahora ver qué es lo que hay adentro, ¿no? Por ejemplo, en este caso me parece que estamos viendo la metalicidad, es decir, los diferentes electrones, no solamente provenientes de átomos de hidrógeno, sino también de otra cantidad de materia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo interactúan una con otra, tenemos que hacer rotaciones, tenemos que hacer mediciones de todas las propiedades, por ejemplo, medir a lo largo de un cierto radio, medir alrededor de una cierta circunferencia, etcétera, ¿no? Vamos a esperar a que termine esta simulación. Y ven ahí qué bonito, al final de cuentas se forma una galaxia espiral. Y aquí, por ejemplo, está creando otra galaxia y empiezan a interactuar otra vez. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la siguiente parte de la simulación. Es otra, un poquito distinta. Esta, por ejemplo, nos da una visión un poco más global de todo el universo, cómo se forma esta estructura filamentaria de materia oscura, y dentro de ella se forman halos, que son como esferitas, dentro de las cuales se forman las galaxias. Y para ello se necesita tener una computadora que procese todos estos datos. Son cientos y cientos y a veces hasta miles de terabytes, ¿no? Entonces tienen que comunicarse rápidamente, tienen que permitirnos, como, digamos, ser un observador que viaja en el tiempo y en el espacio, aquí en este caso en el espacio, y que se puede cambiar su posición. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en color rojo, cómo al formarse estrellas, estas estrellas van iluminando el gas que está alrededor y en algún momento se llegan a formar estrellas que explotan como supernovas y entonces expelen todo el gas que está dentro de la galaxia, ¿no? Y empiezan a calentar el gas en el halo. Vamos a esperar a que termine la simulación. Aquí, por ejemplo, vemos otras propiedades. No recuerdo bien exactamente, pero me parece que podría ser eh, sí, la cantidad de átomos de diferentes
tipos que los de hidrógeno. Y aquí vemos la formación estelar, es decir, las estrellas. La luz proveniente de las estrellas básicamente dentro de las galaxias. No se alcanza a ver la estrella en particular, pero sí se ve la luz que está dentro de todas las galaxias, ¿no? Bueno, y regresando a la presentación, pues yo les recomiendo que si tienen dudas se acerquen a las distintas instituciones. Aquí me gustaría comentar en particular el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, que está en Morelia, rumbo a la Tenencia Morelos. Ellos hacen eventos muy a menudo de divulgación, y también en Puebla está el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, pero así como esos dos, también hay algunos otros en el país, en Chiapas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí los dejo con la parte final y espero que lo hayan disfrutado. No sé si tengan preguntas. No sé si ustedes me escuchan bien todavía. Creo que a veces hay problemas técnicos con el audio. No sé si alguien pueda decirme si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien. Bueno, yo sí lo escucho bien. Gracias. Gracias, gracias. Entonces vamos a esperar un poquito a que el administrador de la reunión, el moderador de la reunión nos diga que podemos continuar con la sesión de preguntas. O bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, me encantaría que le hicieran en este momento. Nada más permítanme un poquito para compartir otra vez la pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Alguien me puede decir si ve la pantalla? Si tiene alguna pregunta, por favor, que la haga. Sí se ve la pantalla, todo en orden, gracias. Gracias. No sé si tengan preguntas o alguna, no sé, algún comentario, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo ahorita para avanzar, para retroceder un poquito acá. Sí, aquí voy a avanzar un poquitito más. Entonces, en México hay distintos centros que son de supercómputo. Entre ellos está, ya les comenté, de la UNAM, del INDIA, el INAOE, en Puebla. IDIA está aquí en Morelia. Antes era el Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Ellos hacen comúnmente observaciones con telescopios, charlas de divulgación sobre planetas, sobre planetas, perdón, sobre galaxias, sobre fenómenos celestes como eclipses, etcétera. También está el Centro Nacional de Supercómputo, Laboratorio Nacional de Supercómputo, en Puebla.
que es prácticamente un consorcio entre distintas entidades estatales del país. También está el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento, está la Red Mexicana de Supercómputo, el Centro Nacional de Cómputo, el IPCIT, y el Centro de Análisis de Datos de Cómputo. Entonces, cada país tiene distintos centros que, que están específicamente dedicados a esto, ¿no? Eh, y por acá les muestro, por ejemplo, lo que son los clusters o grupos de computadoras. Está, por ejemplo, en el caso de la UNAM, ella ha tenido varios distintos clusters con estos nombres, las compañías que los venden, el tipo de procesador, la tecnología que hay en ellos. Este, por ejemplo, todavía sigue siendo en uso. Este de aquí, no sé si todavía está en uso, tal vez en algún otro, otra, digamos, dependencia de la UNAM que requiera menos poder de procesamiento. Aquí, por ejemplo, este de aquí tiene alrededor de 5.312 procesadores, pero cada año le están agregando procesadores. De hecho, eh, por ejemplo, yo supongo que esto ya va, no sé si al triple o algo más en cuestiones de número de procesadores, ¿no? Y bueno, aquí es el número de operaciones que tienen por segundo, operaciones de punto flotante, son en millones de operaciones. Y acá, ¿cuánta cantidad de memoria? 23 gigabytes, ¿sí? Y el almacenamiento en espacio en disco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar un poquitito. De hecho, eh, Jesús tuvo un poquito de problemas técnicos para conectarse y entonces vamos a tratar de mostrarle un poquito más de detalles acerca de lo de la presentación que pasamos un poquito rápido, ¿no? A ver, vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, con gusto pueden hacerla. No tengan miedo. Yo a veces a estas alturas también a veces cuando estamos enfrente de gente que sabe mucho al detalle de ciertas cosas, nos da miedo preguntar, pero digamos, es muy bonito preguntar. ¿Por qué? Porque podemos compartir esa curiosidad, ese gusto por conocer un poquito más, a pesar de que no sepamos, ¿no? Entonces, no se detengan en preguntar por muy ingenua que pueda ser la pregunta o por mucho que yo pueda saber un poquito en detalle de estas cosas. En realidad, prácticamente no sé nada y hay muchísima gente que sabe más, ¿no? Entonces, no se detengan, por favor, pregunten. Ah, algo que les comentaba es que nosotros somos, por ejemplo, si en esta galaxia, que es Messier 106, somos como un puntito aquí chiquitito. Esto es un sistema solar. Imagínense cuántos sistemas solares hay acá. Cuánta vida no podría haber en todo esto, ¿no? Y entonces, a mí me da cosa decir esto, pero si nosotros fuéramos los únicos seres vivientes en todo el universo, imagínense cuánta cantidad de espacio desperdiciado hay por allá afuera, ¿no? Entonces se me hace difícil pensar que seamos los únicos. Otra de las cosas es que, eh, imagínense si pudiéramos tener la capacidad de imaginar esto, no desde lo más chico a lo más grande como lo vemos ahora al observar el cielo, estas fotografías, sino desde lo más grande a lo más chico. ¿Cómo lo veríamos, no? Y entonces es como si fuera un humano viendo dentro de un microscopio, ¿no? Y aquí me voy a saltar un poquito como para mostrarles en YouTube un canal que es muy interesante, ¿no? Que se llama Microcosmos o Viaje al Microcosmos. Y aquí vamos a ver si la velocidad de internet nos permite hacer un poquito una exploración de esto que les comento. Vamos a ver. Vamos a escoger un video, digamos, casi que al azar, ¿no?
Y entonces, imagínense, por ejemplo, ellos también llevan una cantidad de horas para procesar todas estas imágenes, ¿no? Entonces, imagínense que tuviéramos la capacidad de, de ver a ciertas escalas de tamaño, ¿no? Y después ver a más cerca y más cerca y más cerca y más cerca. Y entonces les decía, es curioso cómo, cómo con la tecnología que tenemos ahora podemos vislumbrar que estas dos, digamos, cosas, el universo y el microcosmos, son tan distintos en tamaños, pero a la vez son tan similares en las cosas que hay ahí. Por ejemplo, aquí vemos estructuras que son alargadas, estructuras que son esféricas, y unas con otras interactúan, y bueno, digamos que unas devoran a otras, se alimentan de otras, de su, de, digamos, de su carne, de sus componentes, biológicos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la escala en micrómetros y que vemos que cada distinta escala vemos distintos entidades, ¿no? Distintos animalitos, ¿sí? Y entonces es impresionante cómo, cómo todas esas cosas interactúan unas con otras, ¿no? Y eso es, pues, básicamente lo que les mostré acá, ¿no? Un segundito, déjenme mostrar, déjenme ver dónde quedaron las simulaciones. Por aquí, ¿no? Tal vez esta de aquí. Cómo, a ver, creo que, sí, cómo están interactuando unas con otras, ¿no? A veces algunas galaxias tienen estrellas tan masivas que esas estrellas consumen su gas, y hay algún momento en que ya se quedan sin energía, y entonces el material que antes estaba inflado colapsa hacia un punto en el centro de la estrella y después rebota. Y ese rebote produce una cantidad de energía gigantesca que prácticamente ilumina gran cantidad de la galaxia, ¿no? Y entonces, si consideramos que no sé, cada 40 años hay una o dos supernovas, pero en esas escalas de tiempo de aquí podría haber muchísimas supernovas, pues entonces todo el material fuera de esas galaxias también llega a calentarse, ¿no? Y aquí les voy a mostrar otra vez para entretenernos un poquito, cómo interactúan, para ver cómo interactúa el gas con esas galaxias. Y aquí vemos este recuadro, fíjense cómo cambia la red cósmica, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas por ahí? ¿No? ¿Qué les ha parecido sus clases anteriores? Esto, digamos, les da una mejor idea de cómo uno se puede plantear qué es lo que ocurre en el universo, y después ponerse a investigar primero en papel y después, no sé, tal vez a pensar un poquito más, cambiando ciertos parámetros, ciertas cosas. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que dado que hay preguntas y que pues ya terminé la presentación, yo me gustaría dejarlos con la última diapositiva, y bueno, pues agradecerles su paciencia y el estar aquí. Espero que esto los haya motivado mucho a compartir ese conocimiento con los alumnos y motivarlos a que ellos también estudien un poquito más acerca de la ciencia y que se planteen cuáles son digamos, los problemas y cómo resolverlos, ¿no?
los problemas que vemos cotidianamente dentro de nuestro mundo físico, ¿no? Y a nuestro alrededor. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Maestro Ah, sí, Raúl, sí, perdón, vi que alguien levantó la mano. a sus órdenes, doctor Raúl, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, también. Excelente los simuladores, lo felicito. Muchas gracias, gracias. De verdad que eso la computadora lo realiza con una precisión casi exacta, pero eso nos permite ver tantas cosas que no tenemos a la mano y que por Sí, fortuna las exacto. computadoras nos permiten vislumbrar esos elementos desconocidos que están a la mano. Muy, muy excelente su presentación, doctor Raúl. Me da gusto saludarlo y felicitarlo por tanta información que nos hizo llegar. Le agradezco mucho. Felicidades. Muchísimas gracias, con todo gusto. Si tienen alguna otra pregunta. Pues muchísimas gracias, doctor Raúl. Ya logré finalmente estar nuevamente conectado Ah, qué bien. para agradecer su participación. Nos da muchísimo gusto haber contado con su participación en esta segunda sesión del seminario. Estoy seguro que ha sido muy, pero muy enriquecedora para todos los participantes. Y bueno, esperemos que sigamos coincidiendo en nuevas actividades. Así que bueno, en nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas le agradecemos mucho su participación en esta sesión y les invitamos a que en 8 días pues, nos acompañen nuevamente en la última sesión del seminario. Muchísimas gracias y no duden en enviarme un correo electrónico con sus preguntas si después tienen alguna. Y bueno, pues gracias también por la invitación y espero que esto realmente haya motivado mucho a los profesores a curiosear un poquito, ¿no? Dentro de lo que es la tecnología y las matemáticas, física, química y todas las áreas de la ciencia básica. Muchas gracias. Claro que sí. Pues muchísimas Buenas gracias a noches. todos y muy buena noche. Que tengan un buen Buenas noches. descanso. Buenas Gracias. noches, hasta luego.